Sí, se pierden los recursos fitogenéticos, pero eso de que se pierden eh, por quién sabe qué acción, pues no. Es una política deliberada. Ya teníamos los programas de Pro Maíz y otros programas como Kilo por Kilo, de sustitución de las semillas. Incluso ahora el programa Masagro, que es el programa de la Alianza CIMIT-Zagarpa, eh, ese programa se propone en el internet, se puede leer, la sustitución de más o menos 2 millones de hectáreas por semillas mejoradas. Y las semillas mejoradas evidentemente son generalmente o de las transnacionales o de algo parecido. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Entonces, allí hay un tema importante. Hablaba yo en la pregunta anterior de 200.000 toneladas de semillas que no están bajo el control de las transnacionales o de las grandes empresas, semilleras. El tema allí es que si vemos que un saco de 60.000 semillas cuesta más o menos 4.200 pesos en Sinaloa, que proviene de las grandes empresas transnacionales, pues imaginen ustedes cuánto se les va de dinero. Por eso hay una ley de semillas que favorece y que castiga a los que venden y intercambian semillas que no estén registradas en el Sistema Nacional de Registro de Semillas, en el SNICS. Entonces, se trata de una agricultura bimodal, pero también de una agricultura en donde se pretende incursionar en el área campesina por la agricultura industrial, tanto en insumos como en semillas, que son insumos, insumos químicos, etcétera, y por ello en la lucha contra el hambre y todo eso reparten de manera increíble, reparten agroquímicos que favorecen a una agricultura más monoespecífica que el policultivo campesino tradicional. Ahora bien, una nueva modalidad es la nueva vuelta a la tuerca tecnológica, que se llama biotecnología, pero una biotecnología, hay muchas biotecnologías. Para empezar, hay la biotecnología de las enzimas, biotecnología de mejoramiento y búsqueda de productos como biofertilizantes que podrían ser muy interesantes, pero no. Lo importante es la biotecnología que se está impulsando por parte de una alianza entre biotecnólogos, Sinvestaf, FUNAM, etcétera, y otros más, Monsanto al frente, pero las otras compañías igual, y la oficialidad, los funcionarios. Entonces es así como una alianza, un bloque que trata de imponer esa nueva tecnología. ¿En qué consiste esa nueva tecnología? Hay que partir de lo siguiente. Los que quieren introducir esa biotecnología son las grandes corporaciones y no el interés científico de las ciencias agrícolas pues, y biotecnológicas, sino es obvio que es un negocio. Pero ese negocio viene directamente de las agroquímicas y no desde la parte, o sea, la creación de las semillas biotecnológicas viene de las compañías agroquímicas que vincularon desde un principio la química, por ejemplo, los herbicidas, con la resistencia a los herbicidas de esos maíces o algodones, etcétera, biotecnológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de un proceso de monopolización y de totalitario, porque ningún campesino puede producir eso como lo ha hecho en 10.000 años hasta ahora. Entonces, este tema es un proceso, la biotecnología para hacer biotecnología o se necesita un estado muy monopólico, muy concentrado, como incluso lo están haciendo un poco en Cuba o en otros lados, un estado fuerte pues, que tiene sus institutos de investigación, pero se requieren muchos recursos,
subsidios, o bien las empresas agroquímicas y transnacionales. En este sentido, lo que está sucediendo en México es que para desarrollar su paquete tecnológico, porque no es nada más la semilla biotecnológica, sino es un paquete agroquímico ligado. Aunque dicen que reducen la química, pues no es cierto, y sí reducen temporalmente, pero por ejemplo, no son semillas de mayor productividad. Sí puede ser que haya una mayor productividad de un 5%, sobre todo al principio cuando se aplica el paquete biotecnológico, pero eso no está intrínsecamente ligado a la estructura genética de la semilla. La estructura genética de la semilla tiene las mismas condiciones que cualquier híbrido no biotecnológico. Entonces, esto es una política de sustitución grave y tiene tres aspectos importantes por lo menos. Uno, científicamente están poniendo al comando un concepto que se llama equivalencia sustancial. ¿Qué quiere decir la equivalencia sustancial? Que las semillas biotecnológicas y las semillas no biotecnológicas, como es por ejemplo, la semilla nativa o criolla, que llamamos comúnmente criolla, o los híbridos incluso generados por las instituciones, o las mejoradas por los propios campesinos, o las nativizadas cuando viene una buena semilla que la juntan con las, etcétera. Esas semillas biotecnológicas pues tratan de desplazar a los demás. Entonces, ese desplazamiento lo hacen con la base de que hay una equivalencia sustancial en términos de consumo. O sea, pues dicen, pues no pasa nada si consumes un gen más, es una proteína más que se digiere en la panza ya. Pero se ha mostrado y demostrado que hay proteínas o parte de las proteínas que sí entran en el circuito sanguíneo, por ejemplo, y con resultados inciertos. Entonces, un tema importante es que no hay una equivalencia sustancial. Y bueno, y Banana Shiva se mofa, dice una equivalencia sustancial. Bueno, si es equivalencia sustancial, pues que no las patenten, sino las repartan equivalentemente a todos. ¿Cuál equivalencia sustancial? Es para calmar las buenas conciencias para dos cosas. Una, que son inocuas para la salud, y dos, que son inocuas para el medio ambiente. Y esto, pues en México es grave esa posición, porque con la equivalencia sustancial están afirmando de una manera importante que pues si se contaminan los maíces nativos, no hay problema, pues, al contrario, se genera más biodiversidad, más diversidad biológica, porque pues, ya tendrán otros genes más, y etc. Entonces, la segunda gran cuestión es, ellos afirman que hay una coexistencia posible entre los maíces nativos y los maíces no. ¿Cuál es la diferencia con Estados Unidos, por ejemplo? En Estados Unidos se recambia todos los años todo el acervo genético y se usa siempre el acervo genético, principalmente las transnacionales. Se recambia todo. Pero en México tenemos 1.800.000 o 700.000 productores de maíz que no usan estas semillas. Entonces hay un alto grado de contaminación porque el maíz es extremadamente promiscuo. Y entonces en cualquier pretexto pues se junta con los maíces transgénicos y no transgénicos. Y hay que decirlo claro, se va a toda la planta, el transgén, no se va solamente en la mazorca, etcétera, se va a toda la planta. Entonces, el segundo gran aspecto es que dicen que hay coexistencia posible y no hay coexistencia posible. ¿Y por qué? Y esto es muy importante aclararlo. Cuando en una misma planta se contamina con un transgén, bueno, pues se dirá, bueno, quién sabe cómo se exprese, a lo mejor ni se expresa físicamente, no lo vemos, sino lo importante decir es que hay con el tiempo lo que se llama apilamiento genético.
que en inglés me parece un término, se puede decir lo más preciso, lo que se quiere decir, gene stacking, atascamiento genético. Entonces nosotros no sabemos cuánto apilamiento de genes sobre el mismo genoma, sobre la misma planta, aguanta pues para expresar las características que nosotros, que en 10.000 años se han, y en qué momento se vuelve inviable. Y como para los impulsores es absolutamente irrelevante y secundario, no saben cómo se va a expresar, es irrelevante las semillas nativas, porque pues, lo que quieren es el control monopólico de esto, de las semillas. Y el tercer elemento, que ya lo mencioné, es sobre la salud. El apilamiento sobre el medio ambiente, sobre la gran diversidad de México como centro de origen y diversificación. No hay, entre paréntesis, no hay país en el mundo que tenga transgenes o que introduzca el sistema transgénico o la transgenización de las especies de las cuales son origen o diversificación. Entonces tenemos allí un problema. El problema serio es que se trata de imponer la transgenización de México por interés de 6 compañías, la transgenización de nuestro acervo genético. Y la tercera es tal vez la más grave, porque se ha mostrado y demostrado, por un lado, los maíces transgénicos asociados a los agroquímicos como el glifosato, que esta cuestión importante de esa asociación del glifosato genera sobre la salud varios trastornos y que están siendo negados sistemáticamente. Y ahorita quiero terminar este bloque con una cuestión importante sobre la ciencia y sobre la construcción de la ciencia. Los problemas sobre la salud. Se ha mostrado que los problemas sobre la salud, ya sea por los agroquímicos asociados, pero también por la propia cuestión de los transgénicos, por ejemplo, el insecticida BT que vuelven a las plantas insecticidas, se pueden llamar plantas insecticidas, se ha demostrado que genera situaciones alergénicas muy importantes sobre niños, etc. En este momento se está tratando de correlacionar los 20 años que han usado los transgenes en Estados Unidos, monopólicos, de forma monopólica. Se ha tratado en salud de correlacionarlo con el autismo y con el aumento exponencial de los alergénicos, de las alergias. Y finalmente, el último punto que dicen las transnacionales y que dice el gobierno es que eso beneficia a los productores porque hay mayor productividad. No es cierto, no hay mayor productividad, hay mayor productividad marginal al principio, pero después puede invertirse. ¿Por qué? Porque pues estos evidentemente no saben de biología evolutiva, no quieren saber de biología evolutiva, y como cualquier insecticida o cualquier herbicida, pues se generan plantas resistentes, y eso ya hay infecciones serias dentro de áreas importantes en Estados Unidos, en China, etcétera, del algodón, en China, etcétera, importantes superinfecciones. Lo que hacen ellos es cambiar el tipo de BT o cambiar el tipo de herbicida. Tienen que poner más herbicida, entonces, ¿qué pasó? Ya no estamos reduciendo los agroquímicos. O la otra es, le cambian a la formulación. Glufosinato, no sé, no me acuerdo exactamente la fórmula, pero esto genera básicamente dos cosas. Una, que ya se acumuló en el acervo genético mexicano, ya se acumularon transgenes que después ya no son ni siquiera funcionales,
por las superinfecciones han cambiado el BT y entonces ya entra el mismo germoplasma, el BT nuevo, y no sabemos en qué lugar dentro del ADN. Entonces esto es gravísimo y por eso, pues, desde el punto de vista científico, están realmente creando un problema muy serio. Y en última instancia sí quisiera hablar un poco sobre la ciencia. Hay una fascinación por saltarse las leyes mendelianas y acelerar las cuestiones. ¿Qué son las leyes mendelianas? Bueno, es hacer mejoramiento genético vía cruces, intercruzas, etcétera, o polos híbridos, incluso separación de andrógenos y de femeninos, de gametos femeninos, etcétera. Lo que están haciendo es es tratar de saltarse los tiempos para la nueva generación, para seguir haciendo las cruces y ir mejorando. Se están saltando los tiempos. Eso es lo que dicen, y entonces sí, al meter transgenes y acelerando la posibilidad de meter nuevas características. Sin embargo, esa fascinación tiene sus efectos importantes. Uno, los biotecnólogos que están detrás de esto, a favor de, como gente del CINVESTAP, como la doctora Shokonosle, o como el propio Zapata, que es Francisco Zapata, Francisco Zapata, que además, aparte de ser un biotecnólogo de la UNAM, y que tiene algunos méritos científicos importantes, es el principal promotor de los transgénicos, el principal promotor, y que es asesor de presidencia directamente científico. Pues lo que ven es, lo que dicen generalmente es, desde el punto de vista científico, son inocuos. Sin embargo, independientemente de que sea cierto su afirmación, tienen un acervo ideológico que está alrededor de esta cuestión. Y el acervo ideológico es que va a aumentar la productividad, que México va a ser feliz, se va a resolver el problema del hambre, etc. Pues no hay ninguna prueba de que esto pueda suceder, por lo menos con los materiales actuales que hay de transgénicos, que hay unos 50 eventos transgénicos que hay en el mundo, en el comercio, y esos no han mostrado ni demostrado de que son más eficientes. Entonces, sí hay un problema del concepto de ciencia. Se trata de tecnocientíficos que no son científicos. Son los mismos tecnocientíficos que elaboraron la bomba atómica, pero ellos no apretaron el botón. En este caso no se trata de apretar el botón, sino se trata de los negocios de Monsanto y compañías. Y la dejaría yo en este tema aquí.